En este día martes vamos a hablar sobre la estrategia final de Satanás. Claramente ya hemos estudiado, pastor, sobre las estrategias y los engaños de Satanás y vemos que en realidad no ha cambiado mucho, en realidad solamente ha adaptado sus engaños. Pero vamos a seguir estudiando sobre esto y vamos a pedirle a Dios sabiduría para detectar estas estrategias y engaños a fin de prepararnos y de estar listos para no ser engañados. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias porque en tu palabra tú revelas los designios del enemigo y eso no nos ha dejado en oscuridad. Tu palabra no nos deja en oscuridad. Sabemos qué es lo que el enemigo prepara. Ayúdanos a prepararnos nosotros siguiendo tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir, Pastor Dani Perla, como lo hemos hecho estos días, directo al texto bíblico, porque a partir de aquí vamos a comentar y nuestro pastor nos ayudará a comprender estos comentarios. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 17. Es un texto que también ya hemos leído antes, no todos los pasajes, pero que nos han mostrado aspectos sobre la Babilonia espiritual. Hoy vamos a hablar sobre lo que van a hacer o lo que va a hacer todo este poder, todo este sistema. Recuerden que hemos tratado el tema como un sistema, no nos estamos refiriendo a las personas individuales. Claro que al final todos tendremos que tomar una decisión. Apocalipsis 12:17, versos del 12 al 14 dice así: Los 10 cuernos que viste son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y darán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Bueno, aquí se nos presenta ya esta gran batalla final, pero la pregunta primero es, ¿qué significa esto de que estos cuernos que son reyes, reinan junto con la bestia, pero tienen un solo propósito? ¿A qué se refiere todo esto con vistas a los eventos finales? Muy bien, creo que es una pregunta muy importante y sin embargo vamos a hacer esta lección realmente al punto porque no queremos especular. Claro. La Biblia dice no vayamos más allá de lo que está escrito y la Biblia es un mapa, nos da la visualización general, pero hay muchos detalles que realmente se van a cumplir. Hay mucho, pero no sabemos cómo específicamente. Y estos reyes que se menciona acá en Apocalipsis 17 nos recuerda a los 10 cuernos de Daniel. Sí. En el capítulo número 7, en el libro de Daniel, nosotros lo encontramos. Algunos han preguntado, bueno, ¿quiénes son estos 10 reyes ahora que van a juntamente con la bestia, que se van a unir, van a luchar contra el pueblo de Dios? Realmente nosotros no conocemos los detalles, como Claro. lo digo, no conocemos en este momento su identidad. Yo no le puedo decir en este momento la Unión Europea es el G8, el G, y hoy hay muchos G, es tal persona o tal grupo de personas. Lo que sí sabemos es que esto, como dice, son 10 reyes, está haciendo referencia a poderes, son poderes políticos, poderes seculares que se van a unir, que al final se van a conflagrar contra el pueblo de Dios. Y ahí es donde más me gustaría sí llamar su atención, porque noten ustedes lo que dice el capítulo 17 de Apocalipsis y el versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Noten contra quién es la pelea. Sí. Es contra el Cordero y contra el pueblo de Dios. Esto me está diciendo que la batalla es contra Cristo, porque Él es el Cordero. Claramente está identificado en las Escrituras, es contra Cristo y su pueblo. Esto me está diciendo que la batalla del tiempo del fin no es una batalla política, es una batalla teológica.
Notemos claramente esto. Ahora sí hay muchas guerras y por alguna razón se dan la guerra, pero la guerra final será teológica, no política, será espiritual, no material. O sea que en un momento la humanidad se va a ver envuelta en una lucha espiritual. Y justamente cuando estábamos hablando de ese poder que fue herido como de muerte, el domingo, luego el lunes estábamos estudiando de esa apostasía, bueno, el apóstol llama el inicuo que se siente en el templo de Dios. Cuando venimos al final de la historia de este mundo, la pregunta es, ¿quién va a reunir a tanta filosofía, culturas, conceptos que hay ahora? Cuando hay una crisis en el mundo, se ha comprobado que las personas buscan, o sea, todo el mundo busca una salida de una crisis. Usted en un avión, el avión se está cayendo, de repente alguien se levanta y dice, mire, yo he sido piloto de la Fuerza Aérea. Pues bueno, a él le vamos a dar que nos ayude, porque alguien que no tiene experiencia. Ahora, cuando hay una crisis en el mundo, no sabemos qué tipo de crisis será en el futuro, que va a hacer que este poder que había recibido herida de muerte, que había gobernado por 1260 años destruyendo al pueblo de Dios, ahora va a ser considerado como una figura moral, que es lo que el mundo necesita. Cada vez, y yo lo he visto en la noticia, cada vez que hay un tiroteo en Estados Unidos, en un colegio, en una escuela, y murieron inocentes, cada vez que hay una guerra, que hay esto, que el otro, y la gente dice, necesitamos un líder, necesitamos a alguien que se levante, que hable, que pare todas estas cosas, que convenza a los gobernantes del mundo. Bueno, ese líder se va a encontrar porque definitivamente va a darse el momento justo en la historia donde va a tener la oportunidad de poder manifestarse como lo que realmente es. Lastimosamente no va a ser a favor de la verdad de Dios ni de su pueblo. Y por eso tenemos que tener muy presente las estrategias de Satanás. Pero entonces, pastor, usted lo ha dicho, ¿no? Cuando hay un momento de crisis, y se ha visto en ejemplos recientes, es posible llegar a unificar criterios, porque algunas personas dicen, prefiero suspender mis juicios personales por el bien común. Pero en ese sentido, pastor, ¿cómo es que entra esta batalla teológica, como usted lo ha dicho, como el gran medio que va a decir, bueno, vamos a tener todos un camino, este va a ser el camino, y cualquiera que no se sume a este camino, lo que está haciendo es yendo en contra de los intereses de la humanidad? Bueno, creo que aquí tiene que suceder un factor para que esto sea una realidad. Tiene que suceder lo que sucedió en lo que conocemos como la Edad Oscura. Tiene que unirse los poderes políticos y religiosos. Eso es bien claro. Tienen que unirse los poderes políticos y religiosos, porque si a esta autoridad moral le decimos, bueno, él dice, ok, esto es lo que hay que hacer en esta hora de crisis, por ejemplo, ya sea por catástrofes de la naturaleza, ya sea por cuestiones que están pasando entre seres humanos o enfermedades, bueno, y dice, tenemos que seguir esta línea, pero ahora necesitamos que todos lo hagan. Claro. Entonces allí necesitamos algo que fuerce a todos para hacerlo. Ya lo vimos con la pandemia, que bueno, se dijo, cerremos todos los templos, pongámonos todos mascarillas, y pues si alguien no quiere, hay sanciones, hay una sanción, hay una obligación, etcétera. Entonces cuando hay una crisis, allí se manifiesta realmente la oportunidad para este poder, para mostrarse como el poder que tiene la solución, pero que va a necesitar una herramienta legal y que se la van a dar los estados, los gobiernos. Y entonces nuevamente esto nos recuerda a esos grandes imperios que hubo en el mundo, y donde dice el texto que leímos, donde se van a unir por una hora, aunque después de la caída del imperio romano, la profecía de Daniel decía que no se van a unir
que quedaron ahí los 10 reinos y todo eso, no se van a unir. Sin embargo, al final del tiempo sí se van a unir por un breve tiempo para pelear contra Dios y el Cordero. Recordemos la frase que se había dicho: ¿quién es contra la bestia? ¿Quién puede contra ella? Bueno, hay alguien, es el Cordero. Amén. El Cordero, dice la palabra de Dios, los vencerá. Y aunque esto hace más referencia a Apocalipsis 19, donde es prácticamente la venida de Cristo Jesús. Y queremos, pastor, que ore por nosotros por eso, para que nosotros podamos estar del lado del Cordero y con lo que hemos estudiado hasta acá podamos tomar la decisión de seguir al Cordero desde aquí hasta la eternidad. Amén. Padre, queremos ser seguidores del Cordero. Queremos, Señor, estar de su lado porque sabemos que Él vencerá. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.